Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y esto se llama Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. A 2 días de la marcha del 19 de julio, día miércoles, algunas delegaciones van llegando a la ciudad de Lima. Algunas personas vienen denunciando, reportando que hay un excesivo control policial y que eso no debería ocurrir. La policía está tomando debido resguardo de qué es lo que o quiénes están ingresando a la ciudad, ¿no? Y ciertamente hay que vigilar si eso se enmarca dentro del cauce constitucional y legal, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa el día miércoles. Vamos a ver qué es lo que pasa el día miércoles y sobre todo si es que las demandas que se exponen, ¿no? Y cómo es que se golpea la mesa y qué es lo que se dice finalmente como demanda, ¿no? Como solicitud, como reclamo, está enmarcado dentro de la ley, la legalidad y la legitimidad. Pero mientras se espera la movilización del día miércoles, aparecen algunas revelaciones que vamos a comentar esta noche. Una de ellas tiene que ver con Sada Goray y con Mauricio Fernandini, ambos recluidos hace algunos días bajo la figura de la detención preliminar. Ambos están pidiendo a través de sendas misivas al Ministerio Público y al sistema de justicia que se les libere. Pero hemos tenido acceso a documentación clasificada que podría ocasionarles un revés y podría ciertamente frustrar sus deseos de salir en libertad prontamente. Y podría más bien ocasionarles que la prisión que llevan se extienda por algunos meses, quizá varios. El primer archivo, o mejor dicho, para que no suene un documento antiguo, la primera revelación, archivo JPG, quiero decir, es esta fotografía que se ha encontrado en el celular de Mauricio Fernandini. Quienes aparecen allí son, uno es conocido, el otro no lo era tanto, públicamente, quiero decir. El exministro Heiner Alvarado y un hombre conocido como Polo Campos. ¿Está la fotografía? Vamos a ver. Se llama Acta Voluntaria de Visualización de Mensajes y Nombre de Contacto en Equipo de Celular del investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbulú del día 23 de mayo del 2023, ¿no? Se debe de considerar, dice este documento, que es un documento clasificado, titulado Disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y se incluye a los investigados Sada Goray, Mauricio Fernandini, Luis Mesones, Pedro Arroyo, Roger Gavidia, Cintia Rudas, Jacqueline Perales, Marina Subiría, Flor Olivera y otros. A ver, dice aquí, el investigado Mauricio Fernandini, 3 de agosto del 2021, se comunica por mensaje de texto desde su celular, del cual se desprende que Polo Campos, así se llama este señor, le señala: hola Mauri, buenas tardes, escribe Polo Campos. Me dice mi cuñado, Salatiel Marrufo,
que tendrá una reunión contigo. Qué gusto, Mauricio, con toda la confianza con el Chato. Es buena onda. Un abrazo a la distancia, amigo. A lo que Fernandini Arbulú le manifestó: muchas gracias, Polo. Justo le dije del cariño y admiración que sentía por ti. Así es, aquí estoy esperándolo. Todo saldrá bien. Gracias por tu ayuda. Sé que le puedes dar las mejores referencias a tu cuñado. Finalmente, Polo Campos, así se le llama, refirió: estamos para apoyarnos como paisanos que somos. Justamente le decía que eres un caballero y que contigo hay mucha confianza, amigo. Pierde cuidado, él me quiere mucho y espero se puedan llevar bien con el Chato. Esta fotografía, repito, en esta fotografía se aprecia la imagen de Heiner Alvarado y este señor llamado Polo Campos. Su nombre verdadero es Paul Tipana Campos. Paul Tipana Campos. Se le conoce como Polo Campos y bailaba marinera con Mauricio Fernandini. Y esta fotografía se tomó en la casa de Mauricio Fernandini en Pardo y Aliaga, San Isidro, donde fue finalmente detenido, ¿no? Donde se hizo el viernes 7 el allanamiento posterior a su primera detención. Recuerdan ese día en la Embajada de los Estados Unidos. Ese es un primer elemento a tomar en cuenta, que agrava la situación a decir de este documento, a tenor de este documento de Mauricio Fernandini, por el grado de, vamos a decir así, de penetración, ¿no? El grado de hermandad, de complicidad, de estar muy emparentado, muy hermanado con esta organización, ¿no? Y esta segunda imagen que ustedes van a ver a continuación es una pizarra. Es una pizarra que no podemos determinar si fue escrita de puño y letra por la propia Sada Goray. Lo que sí determina este documento fiscal es que se tomó en la casa del Golf Los Incas, en Surco, propiedad de Sada Goray. Y lo que ustedes ven allí es el directorio de mi vivienda, bien explicadito, como en algún reportaje de Cuarto Poder se explicó nítidamente, como una escuelita, ¿no? Él aquí, él acá, este es el gerente general, estas operaciones, estos proyectos inmobiliarios, este es legal, esta es administración. Así debía ir. ¿Se dan cuenta? Una decisión de gobierno, una decisión de Estado tomada en la casa de Sada Goray. Dígame si eso no es grave. Obviamente que es grave. ¿Quiénes estaban en este directorio? Indicaciones que se encontraban en esta pizarra, básicamente cambio de gerentes. Juan Carlos Forero como gerente general en lugar de un señor de apellido Novela. María Teresa Rivas, asistente o asistenta de gerente general, la idea era sacarla. Juan Carlos Toledo Valdeón en lugar del señor Pellegrín como gerente de operaciones. Hernando Carpe en lugar del señor Prieto como gerente de proyectos inmobiliarios. Pablo Arciniegas como gerente legal en lugar de Linda. Berrocal en lugar de Marco Zapata como gerente de administración. En la gerencia de riegos el pedido era que se cambie al señor Huertas Gastiaburú por el señor Sandro, pero no se dio. Que se mantuviera en la gerencia comercial al señor Paulo Morán, que se mantuviera en la gerencia de finanzas al señor Iván Gil. Y decían que el señor Luis Mesones Odar ya estaba contratado, ¿no?, como asesor del directorio. El señor Arroyo Marquina ya lo había decidido así. Era una comunicación, no una solicitud.
Y pongamos en contexto las cosas, ¿no? Ya había dinero de por medio. Entonces, como decía otro tomo de la corrupción, ya estaba todo bien aceitadito. Entonces todo corría, ¿no? Entonces, 14 de septiembre del 2021, 9 de la mañana, reunión en la casa de la sala de reuniones, primer piso, Los Incas, Centro Empresarial, Circunvalación Golf Los Incas, ¿no? Explicaron las funciones de los directores del Fondo Mi Vivienda. Saada Goray conocía el tema detalladamente, intercedía frecuentemente para exponer direccionar, mejor dicho, la exposición hacia la explicación de las facultades que tenían los directores para la aprobación de las EPNS y los fideicomisos y la solución que debían darle como directores para beneficiar a la empresa Marca Group. Entonces, el colaborador eficaz 16-2023, con fecha 30 de septiembre del 2021, sostuvo otra reunión en la casa de la investigada Saada Goray, donde participaron Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta, Roger Gavidia, Pilar Tijero, Ítalo Arbuluz, Saada Goray, Luis Mesones. Pizarra escrita con estas indicaciones. Y acá está lo que les acabo de decir. Todo el directorio, ¿no? Pero ocurre algo. Todo estaba listo. Saada Goray por poco y le faltaba descorchar un champán. Pero el día de la elección de Juan Carlos Forero como gerente general, alguien se abstiene, el señor Gonzalo Arrieta. Entonces Saada Goray se pone nerviosa. Saada Goray se comunica con Arrieta y le dice: amigo, ¿qué pasó? Si no se van los que se tienen que ir, vamos a tener problemas. Arrieta no responde. Luego fueron a almorzar con Roger Gavidia, Gonzalo Arrieta, Pedro Arroyo y Luis Mesones al restaurante La Caravana. Saada Goray llamó por WhatsApp al director Arrieta reclamándole sobre su decisión y en esa conversación le preguntó si tenía alguna preocupación y Arrieta le dice que le preocupa si Forero tiene alguna investigación ante Fiscalía o Contraloría, a lo que Saada Goray le responde que ella tiene contacto con la Contraloría y que vería ese tema. Entonces, Saada Goray llama, no le contesta Arrieta. Le escribe. Gonza, apoya porfa. No se van hoy, estamos muertos. 1:56, 1:56, 1:56, 1:57. No puedo hacer votación ahorita porque Gonzalo no apoya y perdemos. Y así. Déjame pregunto, estoy haciendo consulta, Contralor General, para tu tranquilidad. Y Gonzalo dice: ok, ya están los acuerdos, estamos haciendo el acta. Hola Saada, estos son los puntos que se incumplieron del reglamento. Y entra toda esta situación, ¿no? Así se hacían los enjuagues. 2 hallazgos que ponen primero a Mauricio Fernandini con esta fotografía, ¿no? Es un elemento más, porque esto es su casa. Y la pizarra no se puede determinar, ¿no? De puño y letra que sea la letra de Saada Goray. Lo que sí puede determinar este documento es que esa pizarra estaba plantada en su casa y que todo eso se discutía en su casa. Entonces, que el directorio de Mi Vivienda se discuta en su casa es de una gravedad mayor, no es un asunto menor, ¿no? Así las cosas, el Ministerio Público, en este mismo documento, en su parte final, está pidiendo que Saada Goray sea incluida en una investigación preparatoria como que ha cometido el delito contra la administración pública, colusión agravada, algo que su abogado negó el viernes aquí. ¿Se acuerdan? Su abogado dijo aquí no, tráfico de influencias. El abogado de Mauricio Fernandini, quiero decir, me corrijo.
porque a Mauricio Fernandini le están poniendo el mismo delito. El mismo delito. El abogado Mauricio Fernandini dijo, solo tráfico de influencias. Acá dice, delito contra la administración pública, colusión agravada. Sada Goray y Mauricio Fernandini, el mismo delito. Sada Goray y Mauricio Fernandini, a través de sendas misivas, están pidiéndole a la fiscal de la Nación que se levante la medida de la detención preliminar, ¿no? Pero la familia de Sada Goray ha ido un poco más allá. En el documento dicen, de la misma forma, Sada Goray fue aceptada como testigo con código de reserva por las declaraciones que brindó ante la misma fiscal de la Nación en Estados Unidos y cuyo testimonio contribuyó significativamente a precipitar la caída de un régimen corrupto que afectaba a nuestro país. La fiscal de la Nación ha respondido a través de un video. Veamos. Que la Fiscalía de la Nación lleva a cabo las investigaciones de altos funcionarios. Por ello, toda diligencia, reitero, toda diligencia que se realice en el Perú o en el extranjero a fin de esclarecer los hechos que involucren a un alto funcionario son de carácter reservado. Además, no he intervenido en ningún proceso de colaboración fiscal contra la señora Sada Goray. No aclara enfáticamente la fiscal, por lo menos ese es el sentido de esta intervención en video de 40 segundos, no aclara enfáticamente lo que la familia le imputa o le refriega, ¿no? Nosotros que colaboramos a precipitar la caída de un régimen corrupto. Esta más bien es una declaración política que no debería estar entretejida con asuntos meramente fiscales, o por lo menos no es la labor de un ministerio público que se precie de ser tal, ¿no? Confunde o se confunden los roles y las labores y los objetivos, ¿no? Así las cosas, vamos ahora sí a lo político, ¿no? Porque en el terreno político el congresista Jorge Luis Flores Ancachi sigue lanzando barro con ventilador a sus colegas y se sigue granjeando demandas por difamación que a este paso las va a coleccionar. La semana pasada, en un reportaje de Cuarto Poder, dijo que el método del mochasueldo era, digamos, una influencia, un manual, un estilo que se lo había dictado Mari Carmen Alba. Ella lo negó de plano. Pero ahora ha ido más allá, ha increpado a otros congresistas. Veamos un extracto del reportaje. Mañana lunes 17 de julio, aquí en el Congreso de la República, se va a dar un suceso sin precedentes. Los protagonistas serán el congresista Jorge Luis Flores Ancachi y sus audios pidiendo parte de los sueldos y las bonificaciones de sus trabajadores. Con ustedes había quedado bien claro, ¿no?, de que ustedes nos iban a apoyar, ¿no?, con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos, ¿no? No crean de que yo soy el único que hace eso. Si se hace, pero que se bien y con gente confianza. Sí, ¿no? Entonces, el otro día, no sé, ya varios meses, cuando todavía estaba bien tranquilo, habló de Montoya, Seabra, de los tres militares, y del otro pelado, que tenían problemas porque habían traído militares, ¿sí? Como son militares, han jalado militares. ¿Sí sabe que hay militares? Sí, los militares los querían denunciar. Que puta, me estamos echando. Lo nuevo,
Lo insólito es que Flores Ancachi no solo será sometido a investigación en la Comisión de Ética por lo que dicen las grabaciones ya difundidas por Cuarto Poder, sino que además mañana se sumarán 3 congresistas que son mencionados en nuevos audios, nuevas grabaciones del congresista de Acción Popular. La sola mención de mi apellido es una ofensa a mi honor y a mi prestigio, que me ha costado mucho, y eso no se lo voy a permitir. Eso no puede seguir, no puede quedar en el aire, ni que va a ética, ni que va a nada. Esto es una denuncia penal. Empezamos hoy día, empezamos el trámite de difamación. Lo voy a ver, seguramente. Vamos a ver si me da la cara. Este señor Flores Ancachi, como les decía, está granjeándose de demandas por difamación, pero él es el ejemplo de un Congreso que cada día va ya al deslegitimarse, digamos, ya le queda chico, ¿no? Pero vamos con nuestro primer invitado, el ex premier Pedro Cateriano, para entrar de lleno a la política en la semana de las marchas. Adelante. Reflexionaba yo sobre Flores Ancachi, que es, digamos, la muestra de un Congreso ampliamente desprestigiado, que es parte de una agenda, de una marcha que comenzará esta semana a movilizarse por el país. ¿Cuál es tu pronóstico, tu augurio frente a lo que será una semana movida para el país? A ver, desde el punto de vista constitucional es legítima la marcha, es un derecho, la libertad de reunión y las movilizaciones políticas cuando un sector de la población o un grupo está en desacuerdo con aspectos de la política general de gobierno. Desde ese punto de vista creo que no hay una amenaza constitucional. Ahora, lo que debemos preguntarnos, Jaime, es ¿hasta cuándo vamos a tolerar esta anarquía política? El país lleva ya años, y esto se advirtió en todos los tonos, cuando se hizo un mal uso, se malinterpretó el precepto constitucional de la vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Acaso estamos atravesando uno de los periodos, no exagero, más inestables políticamente de la historia republicana? Y acabamos de estar en el Bicentenario Nacional. Ya no hablamos de alta rotación de ministros de Estado, ya eso forma parte prácticamente del caos. Nunca hemos tenido esta cantidad de presidentes, jamás, sucesivamente, en medio de una confrontación política que parece no tener límites. Ahora, ¿los problemas graves se van a solucionar acentuando el enfrentamiento? Creo que no. Y ya la economía del país empieza a sentir eso. Hoy día, importantes economistas ya hablan del proceso de recesión del país. Y si a eso le sumamos la incompetencia, la negligencia, la irresponsabilidad y el cinismo de este gobierno, ciertamente el camino no es, y ya no estoy hablando del futuro, sino de lo que estamos viviendo en este momento, es decir, el aumento de precios de los productos, ya la anemia se ha disparado, la ineptitud del gobierno para controlar los temas de amenazas a la salud. No sabemos cómo va a manejar el gobierno el problema del fenómeno del niño. Es decir, y mientras tanto hay gente que pide aumentos de sueldo legítimamente, pero también se ha prácticamente obstruido la actividad minera en el país, se adoptan medidas para ahuyentar la inversión nacional y extranjera, estamos politizando la acción de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Este es el bicentenario que el Perú se merece? Creo que has hecho un barrido
muy nítido de los grandes temas que nos agobian en estos tiempos recios, como solemos decir en una frase de Mario Vargas Llosa hace algún tiempo. Pero veamos a los protagonistas. Dina Boluarte, la presidenta, lanza cada tanto mensajes de auxilio, ¿no?, entremezclados también con aquella frase para el olvido de quieren más muertos. La policía y algunos también uniformados dicen que Sendero Luminoso está presente, cuando lo que recordamos más bien es de ese espectro político de la derecha y socios políticos que Sendero había sido derrotado por Fujimori. Entonces, no nos queda claro en qué parte Sendero había resucitado. Punto número 2. Punto número 3, el Congreso de la República con 9% de aprobación ha vomitado algunas leyes que son francamente deplorables, como la de la colaboración eficaz, de espaldas al país. ¿Qué camino podemos encontrar? Y voy un poco más. ¿Cuál puede ser la agenda mínima de consenso en estos días duros? Te pongo un tema. ¿Podemos ponernos de acuerdo en un solo tema? Es decir, ¿podemos ponernos de acuerdo como nación dividida, separada, magullada, de que no haya un solo muerto en esta semana? Yo creo que esto es fundamental, lo que mencionas. Es decir, la democracia, ¿en qué se diferencia de la dictadura? En el tema del respeto de los derechos humanos. En una democracia es inadmisible muertos por el ejercicio abusivo del poder y, sobre todo, sin que se hallen a los responsables. Entonces, creo que a nadie en su sano juicio se le ocurre que lo que le beneficia al país es la violencia. Hemos vivido, hemos sufrido la demencial acción del terrorismo con Sendero Luminoso y el MRTA. Por eso reitero, a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que la violencia es la salida para esta crisis que nosotros estamos profundizando, porque esa es la verdad. Acá hay una ausencia de diálogo, la institucionalidad democrática cada vez está más debilitada, hay una amenaza permanente del orden democrático y constitucional de parte del Congreso, que es el gran cómplice y exacerba los ánimos de la población, parlamentarios frívolos dando la vuelta al mundo, ya parlamentarios de un nivel, hay que decirlo claramente, robándole el dinero a sus trabajadores. Entonces, ciertamente, se está trabajando una situación que tenemos que detener. El país no puede continuar con este cinismo. Es decir, la complicidad, el encubrimiento de actos delictivos en el Congreso, que es multipartidario, porque hay que recordar que el señor Acuña, cuando imputaron a uno de sus congresistas, dijo que el partido iba a aplicar la norma, pero como se trató de su hermana, tuvo una amnesia repentina. Pero no solo fue el partido del señor Acuña, los que apoyaban y decían, palabra de maestro, vamos a gobernar para el pueblo, ¿qué han hecho? Saqueo inmediato. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque hay razón para protestar. Si a eso le sumamos la crisis, un Estado ausente en un tema tan grave como el de salud. Es decir, ya desde la pandemia se han adoptado ¿qué cosas? O sea, tenemos ahora, el drama en el pasado fue que el Estado carecía de dinero. Y ahora tenemos un Estado con dinero que no ejecuta, administra adecuadamente ese dinero en favor de la gente. ¿Protesta con razón la gente? Claro que sí. ¿Es casual o no que hasta el día de hoy, desde diciembre, enero, febrero, marzo, no tengamos la lista de los procesados por los destrozos, los actos de violencia de las marchas de aquel entonces? Es decir, no tenemos ni un solo nombre del vandalismo que se cometió en el sur del país, y se levantan mensajes
en algunos casos inflamados, exagerados, de terror, cuidado con salir, y hasta ahora no tenemos ni un solo nombre, que yo sepa, hemos revisado, de los que cometieron actos de vandalismo delincuencial en diciembre y enero. ¿Es casual? No es casual, creo que es un estilo de gobierno de ocultar la verdad. Por esa razón, este 28 de julio, que de acuerdo a la Constitución, la presidenta tiene la obligación legal de dar un mensaje a la nación, no solo hay que exhortarle a la presidenta, hay que pedirle que le hable con la verdad al pueblo. Porque le toca dar cuenta de sus actos, precisamente de estos actos que usted acaba de mencionar, y también parte de la acción gubernativa del calamitoso gobierno del golpista y corrupto Castillo. Esta es una oportunidad en la cual, por mandato constitucional, la sociedad tiene que exigirle que le hable con la verdad al país. No puede ser, Jaime, que se le acuse a la presidenta de haber plagiado un libro o parte de un libro con pruebas que las ha visto todo el país y la señora guarde silencio o pretenda tontearnos como lo hizo cuando hizo el planteamiento de adelanto de elecciones generales. Esa forma de gobernar, ya estamos hasta acá de los presidentes mentirosos. ¿Cuántos presidentes mentirosos hemos tenido? ¿Y cómo han acabado los mentirosos? ¿Hasta cuándo la mentira, el cinismo, puede ser un arma que se use en democracia para vulnerar el orden constitucional, hay que decirlo? Entonces, esta amenaza a la estabilidad democrática del país la tenemos que detener. El último fin de semana se ha podido ver a través de videos e informaciones sueltas de el accionar de la policía en algunos buses de transporte público, transporte interprovincial, pidiéndole a la gente de a pie su documento de identidad para ver si están movilizándose, para ver si están participando o por participar en las marchas de esta semana. ¿Hasta qué punto esa acción es legal, ilegal, constitucional o no? Que yo sepa, hay límites y no. La Constitución garantiza el libre tránsito dentro y fuera de la República. Es decir, nadie puede detener a una persona en su movimiento. Ahora, hay algunos políticos y juristas que sostienen que hay en este momento un acoso. Yo diría más un acoso político que jurídico, es mi opinión. Ahora, la policía tiene que tomar medidas de inteligencia, formular una estrategia, naturalmente algo para que no se repita la masacre del sur, evidentemente. ¿Lo que están haciendo va por ahí? No sé si va por ahí porque yo no estoy en detalle informado, pero creo que por lo menos en esta ocasión están absolutamente advertidos. Y no es que el presidente del Consejo de Ministros exhorte a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, ni que la presidenta mantenga silencio. No, la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ella da las órdenes. Y el responsable político de esas órdenes es el presidente del Consejo de Ministros. En eso hay que ser absolutamente claros. Si estos señores piensan manejar con la misma negligencia esta marcha, van a estar en aprietos, en serios aprietos. ¿Hasta qué punto es exagerado o hasta qué punto es maniqueo mencionar tantas veces como se ha podido escuchar, sobre todo en los últimos días, a Sendero Luminoso como actor, en algunos casos ya parece hasta protagónico, de las marchas de esta semana? No, actor protagónico no. Lo más probable es por información de la policía, porque yo tampoco he tenido acceso, ni, dicho sea de paso, ha habido preocupación del Congreso en las comisiones de inteligencia y defensa para citar a los ministros y que den cuenta de esto,
¿no? Si hay eso es porque evidentemente durante el calamitoso gobierno de Castillo se ha reorganizado el terrorismo. No habría otra explicación, ¿no? Si es así de grave la situación, creo que hay que tomar medidas. Ahora, ¿se debe tomar con pinzas lo que dice la policía? yo no sé, no me quiero precipitar, pero lo que sí es importante es que se hable con la verdad. Pueden estar en las movilizaciones personas que ya cumplieron la pena, puede ser. ¿Son terroristas? No son terroristas, pero sí tienen un pasado, ¿no es cierto?, de acción violenta que merece tomar precauciones. A ver, ¿qué es lo que uno puede deducir de esto? ¿Temor político? ¿Ineptitud? ¿Falta de información? ¿Confusión? Y ante estos hechos, una casi indiferencia total del Parlamento frente a la situación política que acontece en el país, ¿no? La conferencia episcopal se pronuncia esta misma noche, hace minutos nada más. Tenemos el comunicado, ahí está. No a la violencia destructiva, ni un muerto más. Mira, justo en la misma línea de... Creo que estamos llegando a un consenso en un país, como te decía en la pregunta aquella, ¿no? En un país que no es capaz de ponerse de acuerdo en nada, casi nada. Hay un tema, por Dios, aprovechando la influencia de la conferencia episcopal y citando a Dios, un solo tema, por Dios, uno en el cual este país fragmentado y dividido podría ponerse de acuerdo, ni un solo muerto. Por favor, dice aquí, ante la anunciada tercera toma de Lima, la presidencia de la conferencia episcopal cree oportuno dirigirse al pueblo peruano para manifestarle: 1. El derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente, artículo 28. En un Estado de Derecho la protesta es un pilar democrático de quienes no están de acuerdo con una determinada gestión política o administrativa. Es justamente lo que decía Pedro Cateriano. 2. Por otro lado, la violencia y o el vandalismo, vengan de donde vengan, deslegitiman el derecho a la protesta. Coincidimos con el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre el caso peruano, abril 2023. Los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta. Por ello, la vulneración de la paz social y el orden público exigen la intervención de las instituciones responsables de garantizar los derechos ciudadanos. Ningún peruano o peruana tiene la potestad de levantar la mano contra otro u otra. El respeto a los derechos humanos es una obligación de todos, de ciudadanos y agentes del orden, y todos debemos ser rigurosos en su estricto cumplimiento. Asimismo, debemos respetar y velar la vida, el derecho al trabajo, al libre tránsito y a la salud. Igualmente, el respeto a los bienes públicos hace una invocación, propiedad privada, es una exigencia, no una alternativa. En este sentido, se debe evitar el cierre de vías públicas, facilitar el traslado de emergencias de salud y el acceso al socorro de bomberos. El gobierno peruano en todas sus instancias tiene la imperiosa obligación de escuchar al pueblo peruano y no ser ajenos a sus urgentes necesidades y justos reclamos, porque no hay democracia sin presencia y participación de la población, pero esta tiene que estar organizada con presencia activa. Debe tener dirigentes con nombre y rostro propios. Solo así las autoridades con la ciudadanía podrán estar legitimadas para el logro y progreso del Perú. Hacemos un llamado a no perder la esperanza. El Perú es nuestro y nosotros somos los únicos responsables de sacarlo de la crisis política, social, económica y moral. Asimismo, estamos llamados a respetar y proteger la gran riqueza cultural de nuestro pueblo, dice la conferencia episcopal. Hacemos un llamado al diálogo, a la gran familia peruana, un diálogo entre todas las sangres, no a la indiferencia egoísta ni a la violencia destructiva. Es momento de unirnos para buscar el bien común de todos los peruanos. Seamos constructores de paz, progreso y esperanza, afirman Monseñor Cabrejos, el cardenal Barreto y el obispo de Lurín, Monseñor Carlos García. ¿Qué le parece, Pedro, este comunicado? Bueno, es un comunicado oportuno y en términos generales creo que abarca todo, ¿no? Y coincide más o menos lo que hemos estado comentando, ¿no? A tono con lo que sí hemos estado señalando. Ahora, ¿qué puede conseguir esta movilización? Algo puede conseguir, más allá de la expresión, que es algo que es constitucional, es legal, se ha denunciado, hay noticias aisladas, ¿no? Que, por ejemplo, le quitan la banderola a un grupo de personas en Megaplaza, en Lima Norte, se la arranchan de pronto. Eso está mal, porque la gente tiene derecho a manifestarse. Entonces, podría estar configurándose un escenario de restringir, conculcar el derecho a la protesta.
¿Sientes eso? No lo siento. Aún. Aún se percibe en algunos casos temor, ineptitud en el manejo de la estrategia, pero claramente lo acaba de señalar la propia conferencia episcopal, estamos ante un derecho constitucional que se tiene que respetar, le guste o no al gobierno, me guste o no, yo no voy a ir a marchar, pero me guste o no, es un derecho que tiene ese sector. Y en democracia es así. Claro. Eso quizás sea oportuno poder ponerlo en la mesa, ¿no? ¿Qué es lo legal, legítimo en esta movilización? La protesta es un derecho. Por tanto, la protesta corre. Es legal, es legítima. La libertad de reunión. La libertad de reunión también. El libre tránsito. El libre tránsito también. La libertad de expresión, el opinión, expresarse, ¿no? Y el derecho a hacer política. Y el derecho a hacer política. Entonces, un gobierno no puede negar eso en democracia. Pero ¿cuándo comienza la ilegalidad? ¿Cuándo tiran piedras a...? A ver, nuestro derecho acaba la Fiscalía. Cuando comienza el derecho ajeno. Claro. Cuando un ciudadano se excede en el ejercicio de sus derechos y afecta a terceros, ya no está ejerciendo lícitamente su facultad. Tomar el aeropuerto de Juliaca. Bueno, o como lo destaca también el comunicado de la conferencia episcopal, hacer uso de la violencia. La violencia nunca se justifica en democracia. Nunca. No hay posibilidad de justificar la violencia, que tiene sus grados de responsabilidades penales. Entonces, lo que hay que exhortar, hay que invocar a una marcha pacífica. Eso es fundamental. Si no hay conciencia cabal de que las marchas tienen que ser pacíficas, bueno, vamos a tener problemas. ¿Qué problemas podemos tener? Bueno, si ocurren excesos, uso de violencia, la propia conferencia episcopal acaba de decir, por ejemplo, que en caso de enfermos o heridos, bloquear e impedir el auxilio. Ocurrió eso. Ocurrió en el sur. Bueno, por esa razón digo, hay que ser también desde el punto de vista de la apreciación política objetivo, ¿no? ¿Considera usted que si esta marcha ocurre, pasa, la gente protesta, se expresa, todo transcurre y finalmente, ¿qué es lo que invocamos? ¿Qué es lo que queremos? Los demócratas de bien, no ocurre ni un solo muerto. Pasa la marcha, viene Fiestas Patrias, el gobierno de Dina Boluarte, ¿pasa la ola? ¿Llega al 2026? No lo sé, es bien difícil especular, ¿no? Pero en este grupo de los que convocan la marcha hay un sector radical que califica a la presidenta Boluarte de dictadora, que permanentemente desconoce su acceso constitucional al poder, que pide asamblea constituyente violando el orden constitucional. Es decir, hay un sector ahí importante que lo que quiere es el caos. ¿Cómo se canaliza eso? Dependerá también de la responsabilidad del país en general. Por eso, al comienzo Jaime decía que nosotros no podemos continuar con esta confrontación permanente. ¿Qué es la democracia? Es el equilibrio entre los poderes del Estado, ese es el principio básico. No es la confrontación permanente, no es el pleito permanente. Tenemos en algún momento que encontrar un espacio de diálogo para tratar de ir revirtiendo esta dramática situación. Ese espacio natural vendría a ser el acuerdo nacional. Podría ser uno de los espacios. ¿Hay otro? Bueno, el Parlamento ha renunciado a ser el foro de todos los peruanos para dedicarse solamente a sus intereses económicos, políticos y partidarios. Y eso realmente es
vergonzoso y condenable, ¿no? Lo más triste es que renuncia a esa obligación que además está estipulada en la Constitución y le da elementos a la marcha, le da elementos a quienes quieren cerrarlo. Claro, exactamente. Es paradójico. Exactamente. Y eso se ve reflejado inmediatamente en las encuestas, ¿no? La que se ha publicado o la que se ha divulgado el día de hoy, pues está en una situación realmente de repudio nacional, el Congreso, ¿no? Y eso no es bueno tampoco para la democracia, ¿no? ¿Hay futuro? Siempre hay futuro. Lo último que hay que perder es el optimismo. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, con nosotros. Le agradecemos, Pedro. Gracias. Hasta la próxima. Sigue con nosotros Jorge Nieto Montesinos. Ha sido ministro de Defensa y le damos la más cordial bienvenida. Decía bien Pedro una de sus últimas frases: el Congreso ha renunciado a su responsabilidad de ser el espacio de diálogo y de recoger las demandas de la gente y convertirlas finalmente en propuestas de ley y hacerlas ley y ser el espacio de representación. ¿Ha renunciado para ti a esa responsabilidad histórica, a esa responsabilidad constitucional? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Congreso en la marcha? ¿Y cuál sería la responsabilidad de ocurrir actos de violencia este miércoles? Bueno, que el Congreso tiene responsabilidad no hay ninguna duda. Y yo creo que ha hecho algo más que renunciar a convertirse en el foro de la composición y del acuerdo político, que es lo que debería ser. Hay una fracción mayoritaria en el Congreso que bajo la bandera de abajo los caviares, ¿dónde están? Persíganlos. Lo que quiere no es quedarse hasta el 2026. Es quedarse hasta el 2031, porque están buscando intervenir a través de distintos recursos en las instituciones que tienen que ver con la composición del Jurado Nacional de Elecciones y con la OMPE. Y ese es el objetivo fundamental. Para eso, por ejemplo, han incoado procedimientos absolutamente fuera de lugar, sin ningún tipo de sustento, contra la Junta Nacional de Justicia, que por casualidad tiene que ver indirectamente con el nombramiento de gente que participa en el Jurado Nacional de Elecciones. Y en la magistratura en general. Y de la magistratura en general. De modo que aquí yo creo que el tema no es solo que se ha negado a ser a ser el espacio en el cual los representantes de los peruanos y peruanas debieran dialogar para encontrar una salida, porque si no hay diálogo para organizar una transición pactada de esta situación, esto va a ser el desgaste y el declive y la decadencia permanente en la que estamos instalados ya hace un buen tiempo. Por tanto, me parece que la cosa es más grave y creo que muchos que están hoy día protestando tienen no solamente en su demanda, cosa que comparto completamente, la necesidad de dar justicia a los muertos en las manifestaciones de diciembre y enero, sino la preocupación de que se viene un manto negro en la política peruana. Claro. Y que la democracia puede ser coactada porque los que están activando esta opinión en el Congreso lo que quieren es quedarse con el árbitro, con la pelota, con los jugadores, con la cancha y con el VAR. Pero eso es petardear la democracia, eso es ir contra el sistema democrático, socavarlo. ¿Para qué? Pero para defender intereses que tienen complicaciones y que vienen del largo proceso de corrupción en el que estamos metidos en los últimos años. O sea, defender a la corrupción. Defender grupos organizados que tienen mafias que disponen del recurso público o que han cometido delitos y que están tratando de ver de qué manera esconden sus faltas. Pero eso es tonto, eso es ruin, eso es perverso y eso revela a la gente. Pero nos gobierna una élite en gran medida tonta, ruin y perversa. Lo vemos todos los días. El último incidente del congresista Ancachi, ¿qué cosa es? Tontería, perversión, ignominia. ¿Qué es lo que vemos cuando el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, legitima un discurso de violencia recibiendo a un grupo que ha amenazado de muerte al presidente del Jurado Nacional de Elecciones sin que ninguna autoridad mueva una sola pestaña? Y adicionalmente, después de esa reunión, uno de los miembros de ese grupo sale
a amenazar con salir a golpear en las calles a sus adversarios políticos. ¿De qué estamos hablando? Trump, su discurso violento, provocó la toma del Capitolio. Eso está muy discutido en una de las democracias más asentadas del mundo. Bueno, la palabra, los gestos, las acciones tienen consecuencias políticas. Y por tanto, lo que vemos a consuno entre el gobierno y el Congreso es justamente ese atizar el fuego, ese cuestionar la democracia política, y lo que necesitamos es construir un espacio de centro político que nos permita modificar esta situación. En primer lugar, para organizar la transición, pero adicionalmente a eso, Jaime, preparar el próximo gobierno. Preparar el próximo gobierno. Has dicho organizar la transición. ¿Cuándo? Hay que discutirlo. La verdad política no la tiene uno, es resultado de una deliberación y de un entendimiento y de un acuerdo. Pero de acuerdo a la Constitución eso no sería posible ahora. Todo se puede políticamente cuando se producen acuerdos y modificaciones. Chile no podía convocar una asamblea, Chile no podía vetar la participación de sus congresistas en la elaboración de lo que acordaron como proceso constitucional. Pero por eso, hagamos el camino constitucional. ¿Cómo sería eso? Renuncia de la señora pactada. Ella no renuncia. Bueno, ahorita. pero esa es la ruta. Claro. Esa es la ruta. Pero ahorita, digamos, ella no tiene la menor voluntad de renunciar. Bueno, pero esa es la ruta. Ella tiene que terminar entendiendo que no puede gobernar el país contra el 80% del país. Imagínate que la tienes enfrente y la tienes que convencer. La tuve enfrente y se lo dije. El gobierno tiene que asumir responsabilidad política de las muertes de diciembre y enero. Pero no te entendió. Bueno, hay que insistir, hay que persistir y hay que tener la fuerza agrupada suficiente. Si tuvieras a Dina Boluarte enfrente, ¿cómo le convencerías de ello? Se lo he dicho cuando estuve presente, se lo volveré a decir, le explicaré. No puede gobernar el Perú hasta el 2026 con el 80% de la población en contra. El Congreso no puede pervivir con el 90% de la población en contra. Y más aún, si uno mira una de las últimas encuestas, ¿qué dice? Hay un dato que me llamó muchísimo la atención. 53 o 54% considera que este gobierno es peor que el gobierno del señor Castillo. 53, más de la mitad de peruanos considera eso. Apaga la luz y vámonos. Hay que haber hecho las cosas muy mal. Apaga la luz. Para que un gobierno incompetente, corrupto e incendiario sea superado en la opinión de la gente por este gobierno. Por tanto, esto no puede continuar. Y quienes piensan que va a haber un proceso de recuperación económica y de crecimiento en este clima latente de inestabilidad, se equivocan profundamente. Esto fue lo que dijo Dina Boluarte hoy. A ver si es que centramos la discusión ahí, si es que ella logra con este discurso y este mensaje de hoy conectar algo en parte con la gente. Lo escuchamos y lo comentamos. A ver, adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer, que a nuestro Perú lo quieran y lo amen allá afuera. Por eso necesitamos trabajar en paz, necesitamos dialogar, necesitamos una unidad nacional, necesitamos querernos y encontrarnos como peruanos y no necesitamos de aquellos mensajes que nos desunen, que nos polarizan, que nos ponen frente a uno contra el otro. Dios dijo bien claro: amaos los unos y los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo nos amamos nosotros si es que no amamos a nuestro prójimo? ¿Te convenció? Si ama al Perú, yo le digo a la señora Boluarte que nos hable con la verdad, que asuma sus responsabilidades, que en la cabeza de quien es su primer ministro asuma responsabilidades políticas por las muertes de peruanos, porque matar peruanos en manifestaciones como se hizo no es amar al prójimo. Por tanto, recuperando su palabra en Cristo, haga lo que tiene que hacer. Háblenos con la verdad nos hará libres y haga lo que tiene que hacer. La anemia ha aumentado hasta 42, 43% en un tiempo vertiginoso. El informe de un organismo internacional sobre la alimentación en el Perú es más de la mitad está en riesgo alimentario. Bueno, ¿qué estamos haciendo para eso? Eso no ha ocurrido desde ayer, eso viene desde un tiempo atrás. Y usted fue ministra de un gobierno que desorganizó
lo poco que habíamos avanzado en institucionalidad en el Estado y cuyo resultado es hoy día el crecimiento de la anemia infantil. Gravísimo, porque en ciertas edades, entre los 6 meses y los 3 años, anemia significa una probable lesión para toda la vida. Háblenos con la verdad, abre un espacio de conversación y diálogo con sinceridad. Si eso no existe, no veo de qué manera usted pueda colaborar a que los peruanos nos amemos los unos a los otros. Según unos datos que publica Hildebrand el viernes, en el gobierno piensan que si remontan en la marcha del miércoles y no hay muertos y todo transcurre con una aparente normalidad, ellos están convencidos que llegan al 2026. ¿Piensas que es un razonamiento lógico, políticamente hablando? Y yo creo que ese razonamiento es el origen de lo que vemos como una sobreactuación de la policía en distintos tipos de acciones que han hecho en los últimos 2 o 3 días. Están sobreactuando. El principal propagandista de la toma de Lima para algunos minoritarios, de la marcha hacia Lima para otros que están en disputa en la conducción de ese movimiento, es el gobierno. Y las acciones que están tomando para evitar lo que consideran puede ser su fin o, si transitado ese momento, su permanencia permanente. Pero yo le preguntaría a la señora presidenta, ¿cuál es el propósito de su gobierno? ¿Solo durar hasta el 26? ¿Eso es todo? ¿Qué vamos a hacer con todos los demás problemas? ¿Cuál es la tarea histórica que quiere usted asumir frente al país? Hasta ahora, lo que vemos en los hechos es que no existe. Por tanto, si no existe, sea sincera, háblenos con la verdad, abra su corazón, escuche, denos justicia y el día del 28 de julio plantéenos su renuncia y la apertura a un proceso de transición pactada que nos permite entrar y devolverle al pueblo, al ciudadano, la voluntad de decisión de este impasse. ¿Eso esperas que en el mensaje de 28 ella anuncie un adelanto de elecciones? Bien difícil, lo veo. No, creo que es lo que debería hacer. Abrir un proceso de transición pactada, porque estamos en una situación de decadencia permanente, tanto a nivel institucional como en el crecimiento económico. Tenemos una situación internacional difícil, no es una situación fácil, pero porque no tenemos una situación fácil, porque la situación es complicada, requerimos un gobierno que con una visión convoque las energías nacionales, las una y nos pueda enrumbar en una salida a esta crisis. Ese gobierno no es eso. 80% de la gente está desaprobando la gestión del gobierno. 90% desaprueba la gestión del Congreso. ¿Cómo van a convocar a la unidad nacional si claramente la sociedad les está diciendo no te quiero? Por tanto, si de verdad hablaran de amor al prójimo y de hablar con la verdad y vamos a ser todos hermanos, empiecen por escuchar lo que les dice el 80% de su país. La democracia es mucho más que el mandato de las mayorías, también es el respeto de las minorías, pero empieza por escuchar la voz de las mayorías. Invocaron a puertas abiertas desde un ministerio que conoces, el Ministerio de Cultura, para recibir a la resistencia. Suena a que le abren a todo mundo, es decir, le abren a cualquier grupo que desea participar en la vida política, social, artística, cultural del país. ¿Así funciona la cosa? No, así no funciona la cosa. Eso ha sido claramente un error político. La ministra tiene responsabilidad porque salió a convalidar y a defender en un primer momento la reunión. Pero sigue. Y dijo que había una situación de discriminación étnica o algo así. Pero luego el primer ministro la corrigió. La presidenta creo que no se ha pronunciado sobre el asunto. Pero es claro que en un contexto como en el que estamos, recibir a un grupo violentista que se dedica a perseguir a sus adversarios políticos, que promete, que pide, que organiza o que por lo menos denuncia la muerte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Jaime, la muerte de uno de los presidentes de uno de los poderes del Estado no es cualquier cosa. Y luego anuncia que va a salir a perseguir en las calles, me imagino que durante la manifestación que se viene, a sus adversarios políticos para golpearlos y pegarlos. Recibir a un grupo así es convalidar un discurso de violencia y de odio, tan violento y de tanto odio como el violentismo del otro lado.
y como aquellos que hicieron más o menos lo mismo en otras circunstancias. Eso no puede ser convalidado. El mínimo es respetar la vida y aprender a escuchar al otro. El máximo es organizar una transición que nos permite entrar a un proceso anticipado de elecciones. Con el olfato político que tienes, ¿qué crees que pretendía el gobierno al sentar a la resistencia en el despacho del Ministerio de Cultura? Yo no creo que haya sido una decisión muy pensada o muy planificada. Yo creo que la promiscuidad con la cual se ha movido este gobierno con los segmentos de un sector del país, de ultraderecha, ha hecho que esto sea factible y posible. Y que un viceministro se sienta en las condiciones de hacer eso. De modo que no me parece que sea una decisión tomada y pensada, no lo creo, pero el hecho existe, el significado existe, porque en política el significado se deriva de los hechos, y los hechos han ocurrido, y no ha habido ningún reconocimiento de que eso estaba mal. Yo creo que la ministra debió pedírsele la renuncia. La conozco, trabajó conmigo en el ministerio, fue asesora mientras yo estaba dirigiendo la cartera de Cultura. Hay una parte del trabajo de patrimonio cultural que lo conoce y lo sabe bien, pero eso es un error político y los errores políticos tienen que tener costo porque es un mensaje para el país. Es como 60 muertos y nadie renunció. Ni en el gobierno, ni en el Congreso hubo nadie que pidiera explicaciones. Nadie. Bueno, una democracia así, Jaime, es una democracia de muy mala calidad, de muy baja intensidad, y creo que es lo que tenemos que corregir y cambiar, porque meternos en esa pendiente puede ser terminar en una situación muy, muy fea para el país. Y esa es la responsabilidad que tiene hoy día la presidenta. Es lamentable porque hemos llegado a una situación en la que somos un país de sordos, ¿no? En el que cada grupo o grupúsculo se ha arrinconado en su propia trinchera. Entonces hay un grupito por ahí, otro grupito por allá, se retroalimentan entre sus propias redes o sus propios grupos de WhatsApp. Hemos llegado a un momento en el que no hay consensos grandes de nación. Es muy triste porque a la vez no hay liderazgos que puedan agrupar a todos esos pequeños grupúsculos que saltan y que se enfrentan el uno con el otro. Yo reflexionaba el otro día, lo hice hace un momento también con Pedro y al inicio del programa. ¿Sería posible que nos pongamos de acuerdo, hoy país dividido, fragmentado, disminuido, triste y a la vez alterado, de que solo nos pongamos de acuerdo en un solo tema, un hito, que no haya ni un muerto? Bueno, es el mínimo. Por eso. Y es el mínimo que mandata esta Constitución, el mínimo. Un tema. Es el mínimo. ¿Se puede? Deberemos. Y en este caso eso es responsabilidad de quienes atizan desde un sector la violencia contra el otro. Y eso es mutuo. Y tenemos que abrir un espacio de entendimiento y de razonamiento. No es fácil la situación, Jaime. ¿Por qué no es fácil? Porque tuvimos un momento de crisis parecido a fines de los años 60. Y hubo un surgimiento de un liderazgo militar que encontró un cuerpo de ideas organizado a través de la CEPAL que permitió tener una cierta coherencia en políticas públicas. No importa si está bien o está mal, pero hubo un cuerpo de ideas que encontró en ese liderazgo la forma de vehiculizar una salida a la situación. Ocurrió lo mismo en el 92, 93. Había una situación de crisis, el dispendio populista no daba para más, se necesitaba ajustar y corregir, y hubo un liderazgo que se encargó de comprar un grupo de ideas que no eran nacionales, que estaban circulando en el escenario internacional y que se encargó de llevarlas adelante porque había un cuerpo técnico dispuesto a hacerlo. No importa si tenían razón o no, si fue correcto o no fue correcto, fue así. ¿Cuál es la dificultad que tenemos hoy día, no solo en el Perú, sino en el mundo? Que ese cuerpo de ideas no existe. Que frente a la crisis general no tenemos un cuerpo de ideas validado que nos permita decir hay que hacer esto y hay que hacer eso. ¿Y eso qué hace? Eso hace que la importancia del liderazgo sea multiplicada y sea mayor. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el cual muchas veces no es el conocimiento el que nos va a dar la salida, sino muchas veces esa cosa casi mágica que es la intuición de los liderazgos, que miran una situación y son capaces de sacar
de lo que ven, de las señales que leen, una salida a la situación. Creo que estamos en ese momento y estamos en el esfuerzo de persistir, de construir ese espacio de centro político que nos permita transformar el país. Está Vladimir Cerrón en este momento disertando en el Parlamento. Ahorita, ¿qué te parece si lo escuchamos un momento? Claro. Lo comentamos luego en vivo. A ver, Vladimir Cerrón, hablando en la sala Raúl Porras Barnechea, otrora Senado del Parlamento. A ver, ¿qué dice Cerrón? Resiste a los embates y algún día llegará. Jamás podríamos nosotros claudicar a un deber. Muchos que han muerto en el camino, estoy seguro que no han claudicado. Y nosotros no tenemos ningún derecho a hacerlo. Con estas palabras quiero agradecer a todos ustedes y felicitar a la bancada que ha avanzado, pero todavía no lo suficiente. Sé que avanzará más. Abrirá esa trocha por el cual las nuevas generaciones irán con mayor impulso, como lo hizo el partido. No habrá una izquierda en el Perú que diga que por la vía pacífica electoral no se puede acceder al gobierno. Esa valla la hemos dejado. Esa valla tiene que ser superada, no solo llegando al gobierno, sino al poder. Y eso, compatriotas, hay que bregarlo diariamente. Muchas gracias. Vladimir Cerrón. Bueno, es el líder natural de Perú Libre. Abrazos, apretón de manos de sus congresistas, su hermano Valdemar, con él también. ¿Qué impresión tienes, Jorge, de este fragmento de la disertación de Por un Vladimir momento Cerrón? pensé que había cambiado su punto de vista, porque cuando él tuvo un discurso al comienzo del gobierno del señor Castillo, enunció una manera de leer la situación que era: hemos llegado al gobierno, pero no hemos llegado al poder. Llegar al poder es controlar prensa, empresa, Estado, iglesia, etc. Ahora, en un momento dijo que había finalmente entendido que la vía electoral era la manera de llegar al gobierno, y luego agregó: y también al poder. Me queda la duda, porque en esa formulación que dio con toda claridad al comienzo del gobierno de Castillo está la verdadera estrategia de lo que significa la Asamblea Constituyente. No la nueva Constitución o la Constitución o el debate constitucional, la Asamblea Constituyente, que en su manera de ver entonces, no sé si ahora, porque me queda la duda, era un organismo de contrapoder, un organismo alternativo al poder al que se accede por la vía electoral. Una manera de entender la dualidad de los poderes para ir finalmente a una estrategia de revolución. Y como saben que la correlación en un proceso de elección normal para una asamblea eventual de este tipo daría pues 3/3 como ha dado en este Congreso, lo que necesitan es incorporar una parte de la composición de esa asamblea, no por proceso electoral, sino por la vía de la nominación para cambiar la correlación. Pero ya hemos visto Chile, ya hemos visto lo que pasa cuando por la vía de la ingeniería electoral se alteran las correlaciones sociales. Entonces, me parece que está en ese tránsito. Le deseo que salga del discurso de 1973 y llegue finalmente a una mirada de la modernidad digna del siglo XXI. En eso estamos nosotros, por lo menos. Jorge Nieto Montesinos con nosotros. Gracias, Jorge. Ha sido un gusto. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el rector de la UNI, Alfonso López Chau, para, desde su punto de vista también, hablar de la movilización de esta semana. También hablando de la suspensión de las clases que se ha ordenado precisamente también por las movilizaciones. ¿Cómo le va, rector? Bien, muchas gracias por la invitación, Jaime. Y feliz cumpleaños. Gracias, muy amable. Que sean gratos. Gracias. Y también está el aniversario de la UNI, que cumple 147 años. Qué grata coincidencia. Sí. Enhorabuena. Gracias.
San Marcos suspende las clases, por lo que se ha conocido. ¿La UNI no? No. ¿Por qué? Porque no tenemos necesidad de hacerlo, seguimos nuestro cronograma, nuestros planes, estamos en plena celebración, hay exámenes. He estado en la mañana en mi facultad, a la que no iba hace tiempo, dictando una conferencia, de manera que la vida en la UNI transcurre muy normalmente. San Marcos aduce razones de seguridad por las movilizaciones. ¿Usted las ha sopesado, si es que pensó o no tomar la decisión de cerrar? No, en ningún momento hemos pensado en cerrar. ¿No lo analizó siquiera? Ni siquiera. Ajá. ¿Y no le preocupa la seguridad ese día? No, porque yo creo que en la anterior oportunidad, estudiantes de la UNI, recordemos, el Consejo Universitario acordó por unanimidad permitir que ingresen estudiantes de Puno, de Cusco y Arequipa, y no hubo ningún altercado, ningún enjuiciado. Y nosotros tenemos acuerdos con la comisaría del sector. Ha estado presente en la mañana de hoy, en nuestro aniversario, el coronel del sector, de manera que nosotros no tenemos ese problema y eso no nos impide decir nuestra palabra. ¿Volvería a acoger estudiantes esta vez? Yo nunca lo he hecho personalmente. Digo, la universidad. Si se presenta una moción al Consejo Universitario y el Consejo Universitario aprueba hacerlo, seguramente que lo haremos mejorando lo que hicimos la vez anterior en términos de seguridad, garantizando que entren con su DNI, que sean estudiantes y que no exista ningún altercado y poniendo un número fijo al posible ingreso. ¿Cuál fue el número la vez pasada? No recuerdo exactamente, pero alrededor de 200. La Contraloría por entonces pidió explicaciones por recibir a estudiantes. ¿En qué quedó eso? Manifestó una extrañeza, ¿no? Que haya quedado una extrañeza, pero no tenemos ningún cargo al respecto nosotros. Hay una demanda que sigue su curso, nos ha citado la Fiscalía por ese tema, y nosotros vamos a concurrir y dar nuestras explicaciones en el marco de nuestra autonomía. Pero además tenemos una constancia del comisario del sector. ¿Bajo qué criterio la Fiscalía le cita? Señalan que es peculado de uso permitir el ingreso de los estudiantes que ingresaron a la UNI, ¿no? ¿Se allana usted a esa solicitud? Nosotros ya cuando vayamos vamos a contestar que eso no tiene nada que ver con nosotros y que nuestra autonomía permite hacerlo. Siempre ha sido así. ¿De sus atribuciones, digo, de la Fiscalía, hacer esa clase de demandas o solicitudes o requerimientos? Lo que pasa es que hay que entender, la Fiscalía aliada a los grupos que están tratando de atemorizar cualquier cosa alternativa, sigue su curso, pero eso está ocurriendo en todo el mundo. Eso es una lógica y una concepción liberal reducida. Explíqueme bien eso. En el mundo, cuando hay crisis, surgen cosas muy parecidas al fascismo. Y el fascismo instaura un orden y empieza a anular las libertades. Eso es una ley. Esa ecuación de orden versus libertad, estos sectores privilegian el orden. Las democracias modernas no hacen eso. Yo he puesto un ejemplo y he dicho, esa relación entre orden y libertad, cuando uno se traslada a una empresa, las empresas más prósperas del mundo no podrían tener éxito nunca si es que todos lo subordinan al orden de un gerente. Lo que tienen que hacer es ampliar la libertad para involucrar en su visión a la mayor parte de sus trabajadores. Se trata de otro orden que no anula la libertad y las empresas lo practican y las naciones modernas deben hacer lo mismo. Empezó usted haciendo esta explicación cuando le preguntaba sobre la Fiscalía. ¿La Fiscalía para usted se está extralimitando o está cumpliendo, me decía, un guión, una orden? ¿Cómo era? Tenemos
En algunos casos la Fiscalía ha procedido a decir no anular, sino que se archive. En nuestro caso, lo manda a archivo para que otro fiscal lo recoja. El argumento contra la UNI de haber permitido que los estudiantes ingresen no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Si nos quieren atemorizar, no lo van a conseguir. Si ese es el propósito, no lo van a conseguir. Hoy día ha estado en la celebración de la UNI, la representante de la Contraloría, estuvo presente y nos dijo, en un momento dado, que ella como ciudadana nos felicita. ¿Así? Sí. Pero como y está grabado. No le pregunté, no cabía que le pregunte. Preferí quedarme con ese argumento. ¿Le han pedido oficial u oficiosamente que usted suspenda las clases? No, nadie. ¿Quién me lo podría pedir? Pregunto. Cualquiera que nos pida, no lo aceptaría. Salvo que sea una cosa de palabras mayores, ¿no? Pero en el curso en que estamos, en el contexto en que estamos, que alguien me lo pida, el rector de la UNI no lo aceptaría en uso de su autonomía. ¿Va a participar usted en las marchas? Lo estoy pensando seriamente. ¿Y por qué lo estoy pensando seriamente? Una periodista, Rosa María Palacios, saca un editorial el día de ayer diciendo quién me acompaña. Y me hizo recordar a María Parado. Estuve en Ayacucho, en la cárcel, donde ella estuvo, y señaló lo siguiente, antes sus carceleros: yo no estoy aquí para informar a ustedes, yo estoy aquí para luchar por la libertad del Perú y de América Latina. Rosa María Palacios está en ese ambiente, y como soy chalaco, me siento retado, por eso lo estoy pensando. Esa señora no puede quedarse sola, es una señora muy digna, y creo que ese valor requiere que el país civilizado le rinda un homenaje por el valor que ha tenido. Además, ha sido presionada por esto que se llama la resistencia. Yo he estado en la mañana en el Congreso celebrando la invitación del gobierno regional de Lima y pude decir, cuidado, cuidado con despertar al Perú bronco. Cuando se acelera el otro lado, la reacción empieza a darse. No sea que una gran porción del Perú decida pasar a la clandestinidad. Estamos a tiempo todavía. ¿Sí? ¿Algo como en el 80? No me diga. No, yo estoy pensando en la gesta de los apristas, en el pasado. Víctor Raúl. Así es. Y sus mártires. Si el fascismo crece, no hay puertas legales, porque poner la cara, como la pone Rosa María Palacios, es un peligro. Y entonces el pueblo, en un instinto de conservación, pasa a la clandestinidad, como ocurrió en España en un momento dado. Yo espero que eso no ocurra. He dicho, estamos a tiempo. He llamado a un pacto histórico entre la izquierda y la derecha para darle salida a este impasse. Como no hay un centro sólido, si hubiera un centro sólido político, los extremos desaparecen, porque hay una alternativa para los militares, para los empresarios, para los trabajadores, para todo el mundo. Pero como no existe ese centro sólido, se polariza. Y ellos creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y no se dan cuenta que están encendiendo una mecha. Hay un silencio sísmico. Yo lo veo así. Y que eso puede explotar de mil maneras. Es más, la misma Rosa María lo advierte. Ojo, dice, si eso sale, es el reino de la barbarie. Yo le llamo la posibilidad, si no hay espacios, de que la gente llame, ¿no es cierto?, grupos aislados y empiecen a llamar paso a la clandestinidad para responderle a la resistencia. ¿Cómo le responde usted a la resistencia?
¿Cómo se le ha respondido antes? Legalmente. Legalmente, esa es mi apuesta. Pero ellos están empujando a lo contrario. Ellos están empujando a lo contrario. Están alimentando cosas. Espero que se den cuenta. Cuando yo digo eso, llamo a un pacto histórico entre la derecha y la izquierda que podría evitar. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio, Jaime? ¿Pedir adelanto de elecciones es subversivo? Por favor, Jaime, la presidenta misma pidió adelanto de elecciones. Un partido político en el Congreso ha pedido adelanto de elecciones. Y tenemos muertos en la juventud por pedir lo que después solicitaron el Ejecutivo y en el Congreso. Y ahora la UNI se ratifica en lo mismo, porque lo dijimos en un comunicado, adelanto de elecciones para darle una salida al país. Eso requiere un pacto histórico entre la derecha y la izquierda. En el pacto, Jaime, no es que yo me subordino uno al otro. En el pacto entra la fuerza de los que acuerdan, la fuerza de la inteligencia, la fuerza democrática, la fuerza moral, incluso la fuerza ideológica. ¿Sabe qué pasa? A la derecha Lucia le interesa ese pacto. ¿Sabe qué pasa? Que no hay un liderazgo. Entonces mi pregunta es interesante el pacto del centro porque no hay centro político. Los extremos, tanto de la izquierda como de la derecha, han dinamitado el centro con la bendita palabra o dichosa palabra caviar. Han reducido a escombros el centro político. Entonces no hay un liderazgo en el centro. ¿Usted sería capaz de liderar ese centro político? ¿Sí o no? Me lo han preguntado varias veces. Lo que le corresponde en estos momentos al rector de la UNI es salir a Puno y decir su palabra, ir al Cusco y decir su palabra. Lo estamos haciendo. Hemos estado en Ancash y hemos dicho algo muy parecido a lo que yo le estoy contestando a usted. Y he dicho, si en algo hay liderazgo, le he dicho a los jóvenes, amárrense los pantalones, y a las mujeres, amárrense las faldas. Es la hora de ustedes. Necesitamos renovar las élites. Ya habrá tiempo de hablar de candidaturas, pero el rector les dice, háganlo, por favor. Él es lo único que nos puede salvar. No le he dicho esta palabra o dichosa palabra caviar. Han reducido a escombros el centro político. Entonces no hay un liderazgo en el centro. ¿Usted sería capaz de liderar ese centro político? ¿Sí o no? Me lo han preguntado varias veces. Lo que le corresponde en estos momentos al rector de la UNI es salir a Puno y decir su palabra, ir al Cusco y decir su palabra. Lo estamos haciendo. Hemos estado en Ancash y hemos dicho algo muy parecido a lo que yo le estoy contestando a usted. Y he dicho, si en algo hay liderazgo, le he dicho a los jóvenes, amárrense los pantalones, y a las mujeres, amárrense las faldas. Es la hora de ustedes. Necesitamos renovar las élites. Ya habrá tiempo de hablar de candidaturas, pero el rector les dice, háganlo, por favor. Él es lo único que nos puede salvar. No le he dicho candidatura, le he dicho liderazgo. Bueno. Candidatura menos entonces. ¿Eso lo asumiría usted? ¿Un liderazgo del centro? Creo que de manera natural todos los rectores somos líderes. ¿Y candidatura? Creo que es muy pronto para hablar de eso. El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chau, con nosotros. Gracias. Siempre es un gusto. Gracias, Jaime. Es un placer siempre.